Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz Docente. Hoy tenemos como invitada especial a Julia Moltó Berenguer. Bienvenida a nuestro programa otra vez, Julia. Hola, buenas tardes, buenos días. Sí, otra vez estoy aquí. Estoy muy contenta. Tenemos repetidora de la radio, esta vez en formato videollamada, ¿verdad? Porque no es lo mismo que en el estudio, pero bueno, vamos a hacer un programa, yo creo, muy interesante, ¿no? Pues sí, ahora es lo que nos toca, guardar las distancias y cuidarnos para cuanto antes podamos volver a estar más cerca, pero ahora es lo que tenemos. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar ya esta entrevista. Junto a mí está Julia Pérez, nuestra compañera de la facultad también. Bienvenida. Bien, pues vamos a dar ya comienzo a la entrevista con algunas preguntas que teníamos para Julia, que aparte de ser profesora de Ingeniería Química en la Universidad de Alicante, también es divulgadora y una de las profesoras que nosotros tenemos más como referente, porque como estudiantes de magisterio, la verdad que mola ver a profesores que tienen tantas ganas y tanta motivación y tanta creatividad a la hora de diseñar sus clases, ¿no? Y bueno, Julia, dinos alguna pregunta que tengamos por ahí para la otra Julia, para empezar. ¿Cómo fueron los primeros meses en marzo de 2020 cuando se pasó de un día a otro a docencia online? ¿Cómo fueron esos meses para ti? Guau, fueron una locura. Era, o sea, estar en la universidad y muchos rumores que iba a pasar, que iba a pasar. Entonces yo me acuerdo que cogí todos los libros y ya cada día que ibas decías, no, hoy es el último. Total, que cuando ya llegó el viernes ya era definitivo y nada, y los primeros días muy mal. O sea, fue una plena supervivencia. O sea, yo no había dado una clase online nunca había puesto voz a un PowerPoint, nunca había grabado un vídeo, nunca había hecho nada. Entonces, claro, en esos momentos yo estaba dando la asignatura equipos e instalaciones de cocina. Además, era la primera vez que impartía unos temas, entonces tenía que estudiar un montón, pero es que yo me acuerdo las primeras clases fue el PowerPoint que yo tenía pensado, pasarlo a PDF y colgarlo. No me daba la vida, no sabía hacer nada más. Entonces ya íbamos llamándonos entre compañeros, decía, no, se le puede poner voz. Y entonces le poníamos voz. No, se puede grabar en vídeo. Era como cada día aprendíamos una cosa, pero con mucho estrés. O sea, yo recuerdo, además, estábamos todos en casa y mis clases eran a un horario que la gente estaba por clase, entonces era muy difícil yo dar en directo la clase. Entonces lo primero, las primeras semanas fueron las clases, no fueron online, yo colgaba el PowerPoint o el PDF y nada, los alumnos si tenían dudas pues me preguntaban. Después ya empezamos a grabar vídeos. O sea, es que ahora me parece ahora me parece como decir, Julia, ¿cómo no sabías hacer? Pues no sabíamos porque nunca lo habíamos tenido que hacer. Entonces, yo me acuerdo de llamarnos entre profesores, ¿cómo has hecho esto? Los del servicio de informática, desde aquí tengo que darles las gracias a María José y a Héctor porque hasta llamarnos a nuestro móvil, yo hay días al borde del llanto, de no saber hacer algo, de tenerlo que hacer. Ellos nos han ayudado muchísimo y entiendo yo darles las gracias porque todo el proceso de cambios, ellos siempre, a mí por lo menos, siempre me han respondido con mucha rapidez y nada, lo recuerdo de esa época muy, muy estresante y triste porque era un panorama muy triste. Yo pensaba que esto iba a durar 2 semanas, yo y creo que muchísima gente. Entonces decías, bueno, pues
Pero claro, después llegó Semana Santa y vimos que no iba a cambiar y entonces dijeron que iba a ser todo, y entonces ya dijimos, bueno, pues vamos a aprender a hacer, yo ya sé hacer videollamadas por Meet, por Zoom, por Teams, por Hangouts, Por bueno, todos seguro que lados. alguna más, porque hay un montón de plataformas. Eh, entonces, claro, eso fue al principio. Además, vosotros ya me conocéis y si me seguís en Instagram, en in.genioquímico, veis que yo tenía una forma diferente, o sea, entonces poquito a poco fui metiendo mi humor. Entonces me acuerdo, mi primer humor fue meter un vídeo de Snapchat que yo aparecía con una Pamela y unas gafas de sol por en medio de la presentación. Pero claro, yo no sabes si eso los alumnos lo va a hacer, no será. Después ya empezamos con las conexiones y sí que yo les decía, venga, vamos a bailar, pero yo te digo que allí no bailaban, no sé, era un poco Era difícil, claro. ahí, sí. Después cambié a una asignatura optativa que ya eran menos alumnos, ya era de ingeniería química, pues las clases ya eran en Meet, al mismo tiempo que debía dar la clase, pero así todo, esa interacción cuesta. O sea, nos tenemos que esforzar mucho los profesores para, si queremos que las clases sean dinámicas, le tienes que tener mucha voluntad y saber que lo más fácil es soltar un rollo, no mirarles a la cara, dar tu rollo y ya está. Que eso es lo más fácil. Claro. Y yo reconozco que alguna clase di así porque es que no sabía. Pero lo otro es más difícil, pero yo creo que los alumnos se lo merecen, que nos esforcemos. Exacto. Además, cuando... Eso fue al principio, o sea, pero ya cuando en septiembre la buena noticia, porque ya primero nos dijeron que no, que iba a ser todo online, después nos dijeron, yo que sé, que era cada día una noticia. Yo dije el primer día que yo vuelva a clase y de alumnos voy a entrar bailando Jerusalema, que es que lo tenía clarísimo, o sea, y entonces eso ha sido ya, ¡fua!, la catapulta. O sea, ya, o sea, si yo antes tenía claro que a los alumnos hay que intentar enseñarles, que enseñar pasa porque nos vean motivados, que los tenemos que motivar y que y yo tuve súper claro la alegría. O sea, hemos pasado una época muy triste, muy triste. Sí. Tanto vosotros como nosotros. Pues yo dije que iba a disfrutarlo. Entonces, he disfrutado las clases que han sido semipresenciales, además con un grupo muy bueno del máster de Ingeniería Química, que era gente que yo ya le había dado en el grado. O sea, se dio ahí un cúmulo de cosas de que yo entré bailando Jerusalema, ellos bailaron. No sé, cada día era un espectáculo y han trabajado muchísimo, pero ha sido como un disfrute. Era de valorar. Si yo antes tenía claro que a mí me gustaba dar clase, o sea, cuando volví, lo disfruté, como yo creo que sabía o parecía que mi mente supiera que nos iban a volver a encerrar. Entonces yo lo he disfrutado de septiembre a diciembre, el ir a clase, lo he disfrutado muchísimo. He hecho cosas que antes no sé, no se me hubiera pasado y creo que los alumnos lo han recibido muy bien. Claro, lo hemos valorado. Tengo en mi mente momentos buenísimos. Claro, es que también hay una cosa que es importante entender, es que cuando se decretó el confinamiento en marzo, no teníamos la plataforma que ahora tenemos de aula virtual de la universidad, porque eso ahora mismo supone sí que un canal, como si dijéramos, un poco estándar, la aplicación de docencia dual para que los profesores centralicéis ahí la plataforma, o si queréis el aula virtual, o si no un Meet o lo que sea, pero como que en marzo no había nada. Entonces, como que yo me acuerdo a título personal que hubieron profesores que sí que más o menos buscaron plataformas y enseguida nos reenganchamos, profesores que desaparecieron del mapa totalmente hasta dentro de unas cuantas semanas, y otros que pues iban un poco aprendiendo. Y yo decía muchas veces que hay que ponerse en el papel de los profesores, que tienen una programación, unas estructuras, y que incluso habían profesores que decían, no, es que esto tiene que ser presencial sí o sí, ¿cómo vamos a hacer un examen
telemáticamente de esto tiene que ser presencial sí o sí. Entonces, haya habido un trabajo, yo creo, importante por parte de los profesores de aceptar la situación y de ver cómo lo que yo tenía antes ahora lo transformo en algo Sí, telemático. ha sido, no sé, el tema de los exámenes. El tema de los exámenes, yo me acuerdo en una asignatura de proyectos en química que los exámenes es una asignatura de mucha teoría, entonces hacíamos exámenes, pero exámenes que son para hacer en presencial, porque son exámenes que tú memorizas, no sé, son un poco. Claro, yo decía, ¿qué hago? Pongo un examen difícil de pensar para que no se copien y no aprueba nadie, cuando esta asignatura tiene un porcentaje de aprobados, o pongo un examen y prácticamente sé que se van a copiar. Pues efectivamente, o sea, creo que la nota mínima fue un 9. Claro, eso fue el primer. Después ya vino mi compañera, entonces hicimos un híbrido de verdadero o falso, ajustamos el tiempo, tal. Después yo, por ejemplo, dije, bueno, tenemos que hacer examen porque hay una prueba final, pero van a ser preguntas que los alumnos las sepan antes del examen y que a mí me demuestren que para responder esas preguntas se entiende la asignatura, o una pregunta puede ser comentar un artículo, o sea, calentarte la cabeza, o sea, calentarte la cabeza y dedicarle muchísimo tiempo y pensar y mucho, o sea, y después yo, por ejemplo, nunca había utilizado plataforma Moodle. No tenía ni idea, pues aprender a utilizar Moodle, hacer exámenes con preguntas, no sé, todo. El primer examen yo decía, por favor, lo habré hecho bien. O sea, yo no sé si estaban más nerviosos los estudiantes o yo, porque estás ahí con la. Bueno, y de hecho nos ha pasado en el examen del máster que la plataforma no iba ese día. Menos mal que era un examen donde, pues eso, los alumnos tenían las preguntas, que era un poco, no era el típico examen de que, pero sí, muchos nervios. Claro. Y tener que pensar mucho las cosas y hacer las cosas no bien a la primera, pues mejorarlas a la siguiente. Exacto, En es fin. darle muchas vueltas. Yo creo también que muchos de los criterios, lo que han hecho muchos profesores es darle más peso a las prácticas o a trabajos procedimentales, porque evidentemente la parte teórica, lo que tú dices, no era una evaluación muy objetiva, porque al fin y al cabo estabas un poco ahí entre esas dos dudas, pero eso, un tipo de preguntas más elaboradas en las que tengas que pensar, Claro que relacionar. sí, hay muchas variedades porque pues depende de la asignatura. A lo mejor si una pregunta de resolver problemas, pues entonces será un problema numérico donde a lo mejor los números de partida dependían del DNI o no sé, un montón de. Pero también cada asignatura es diferente y que se pretenden unos objetivos y una. Entonces, claro, por ejemplo, sí que no pudimos hacer el laboratorio. Pues en lugar de hacer el laboratorio, pues me acuerdo que hicimos un estudio de los residuos hospitalarios, qué es lo que estaba pasando, o sea, no fue, o igual que en lugar de ir de visita a una estación, pues buscar a alguien de empresa y que contara, no sé, adaptarnos. La cuestión es que intentar hacer más llevadera esta situación y no sé. Claro, las Pues, prácticas en muchas carreras no lo habéis podido realizar, habéis tenido que adaptarlas. claro, ahora por ejemplo, ahora en gastronomía las prácticas presenciales empezaron la semana pasada y sí que hemos hecho que los alumnos vinieran porque son prácticas donde tienen que utilizar microondas, rotavapor, tal, pero el año pasado no se No se podía podía. venir. Entonces mi compañero Iván pues ideó prácticas de pues ¿qué tienes en casa? Microondas, pues pensar, o para deshidratar con secador de pelo, tal. ¿Qué pasa? Que no se hicieron tantas prácticas, se hicieron menos, Claro. pero él hizo o cogía y decir, bueno, pues hacer mayonesa o yo qué sé, que la imaginación pero claro, se pudo salvar. Ahora teníamos la opción de volver a la presencialidad, aunque sí que hay gente que porque le ha pillado la pandemia incluso fuera de España, mantenemos esas prácticas no presenciales, pero bueno, la idea es que con el aforo COVID y todo, con las distancias, hemos distribuido los laboratorios, sí que están viniendo y ahora ya que parece que la situación vaya mejorando, pero sí había. Que tengan una noción técnica, porque al fin y al cabo
si necesitan eso, manejar unas técnicas y unos Claro, instrumentos. el otro día escuchaba bueno, igual que hemos hecho, yo qué sé, yo he hecho más cursos online y webinars y nunca ha sido tan fácil o ir a congresos. Lo de los congresos también es muy curioso. Y por ejemplo, una de las cosas que sí que decían en un webinar que asistí, decían, bueno, es que aprender, porque claro, en YouTube hay muchos tutoriales, tú puedes aprender a hacer una esferificación, tal, pero claro, decía el señor, dice, bueno, es que aprender a nadar no se aprende viendo a alguien nadar, aunque sea el campeón. Claro, y yo dije, ostras, es verdad. Digo, claro, yo puedo ponerle vídeos de cómo se hace una esferificación, tal, pero es que hacerlo eso se aprende a nadar, se aprende nadando. Entonces, ahora que hemos podido volver, pues la verdad que los alumnos están muy contentos. Da mucha alegría ver a gente en el laboratorio. Además es que, no sé, yo ya tenía muchas ganas de volver al modo dual. Exacto. Sí. ¿Y Pues sí. alguna pregunta más tenemos por ahí, Julia? Sí, vale. Referente a las redes sociales, divulgas mucho sobre cosas de la asignatura, datos científicos, también estás en contacto mucho con los jóvenes. ¿Qué aconsejarías a los profesores para que estén más actualizados? ¿Aconsejarías que divulguen en redes y se atrevan a abrirse una cuenta de Instagram, por ejemplo? A ver, bueno, vosotros me habéis presentado como divulgadora. Yo creo que divulgadora, eso es, hoy en día hay gente muy buena que básicamente se dedica a divulgar y creo que es un oficio y yo sigo cuenta. Yo no considero, simplemente me gusta enseñar lo que hago porque la gente no sabe muy bien lo que hacemos en clase. Y después, por ejemplo, porque yo ya me di cuenta de que la gente no lee los periódicos o las noticias que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, yo ahora que estoy dando gastronomía, pues busco noticias o capturas de imágenes pues de redes, de cuentas que yo sigo. Es una manera que los alumnos sé que lo pongo en los stories y lo van a ver. Por ejemplo, una de las cosas que he visto últimamente y es que pues los gases los gases de efecto invernadero, gran parte se forman, por ejemplo, del metano que hay pues los peos de las vacas, ¿no? Entonces, hay unos investigadores que han descubierto que añadiendo unos aditivos a los piensos que comen esas vacas, se genera menos metano. Y entonces, pues, a ver, ¿tú cómo se van a enterar mis alumnos? Pues yo pongo una captura de esa noticia en los stories y ya todo el mundo sabe que hay algo que puede hacer que haya menos metano en los peos de las vacas. O, Claro. por ejemplo, no sé, sí que es verdad que mis temas centrales, ahora porque estoy en gastronomía, suelen ser temas relacionados con la economía circular, la sostenibilidad, pues porque mi grupo de investigación se dedica a eso, la ingeniería para la economía circular, y yo entiendo, a ver, sí que es verdad que yo me lo paso bien y no tengo una cuenta muy cuidada, porque si ves, cada foto tiene un filtro, pero por ejemplo, yo les diría a los profesores que piensen que si tenemos que comunicarnos, tenemos que utilizar el mismo lenguaje. Y si yo quiero que mi lenguaje sea el UACLAU y nadie lee el UACLAU, o mi blog o el periódico, y resulta que el lenguaje o la lengua que emplean los estudiantes son Instagram, pues no me cuesta. Otra cosa es que a mí que me gusta disfrazarme, pues me vaya a clase disfrazada y yo qué sé, los alumnos lo agradecen. Mira, el otro día la semana pasada, jueves, viernes y sábado ha sido el Congreso Mundial de Educación, Mundo Educa, y uno de los ponentes era David Bueno, que es un experto, profesor de la Universidad de Barcelona, donde él hacía importancia y resaltaba con pruebas, con evidencias, que los alumnos aprenden más cuando tienen un ambiente alegre y de confianza. Eso, entonces yo dije, alegría, alegría. Yo, o sea, tengo claro desde que nos privaron de esa libertad, ese contacto con los alumnos, que yo iba a intentar sonreír y que mis alumnos sonrieran en cada una de mis clases.
ya sea online, y es que es de verdad que, y ahora David Bueno lo dice, que es un científico reconocido mundialmente, pues yo ya estoy más tranquila. Entonces los profesores pues que se animen, cada vez hay más gente, pero sí que es verdad que no, y bueno, incluso TikTok, yo porque todavía no, pero ya hay mucha gente que hace divulgación de física, Sí, química en TikTok. O sea, sí, pues no muchos lo descarto profesores. yo, pero ya no me da la vida para tanto, pero a mí me encantaría tener tanta creatividad y hacer, hay algunos vídeos virales de, no sé, si es que hay un profesor, por ejemplo, que explica la historia y los vídeos son virales y no sé si no sé, yo Entonces, lo de es buscar TikTok la todavía creé la cuenta, pero no he creado contenido porque no soy tan creativa, pero, por ejemplo, ¿qué cosas que a mí, por ejemplo, que he aprendido también, por ejemplo, cómo me comunico yo ahora con mis estudiantes? Pues yo tutoricé un montón de trabajos fin de grados. Entonces, desde crear un grupo de WhatsApp, pero eso no me convencía porque no, a todo el mundo no le gusta que tengan su teléfono personal. Entonces apareció Telegram y Telegram nos permite crear grupos donde yo puedo mandar un mensaje de voz, compartir un vídeo, porque hay gente que no tiene Instagram o porque, por ejemplo, llego tarde, he tenido un problema, esperarme, no os vayáis, pues eso en un mensaje de voz. Pues entonces he pasado de tener grupos de Instagram, que después me enteré que cabían hasta 50 personas, después grupos de Telegram. Entonces, todo eso hace que la comunicación sea muy fluida. Por ejemplo, el tema de las tutorías. Yo me acuerdo que hay gente que lo está pasando muy mal. Entonces, el poder hablar conmigo, bien por Instagram, bien por Telegram, bien por un Meet, eh, realmente mucha gente no lo sabe, pero el plan de acción tutorial, los tutores estamos para eso. Entonces yo sé que he podido ayudar a alumnos que han contado conmigo y para mí también eso ha sido muy bonito, verlos cómo han podido terminar, cómo han podido superar esa situación. Jo, eso también es muy bonito. Y después me acuerdo que llegó Navidad y me traían regalos y yo me sentía como, decía, como una profe, porque a los profesores de universidad nadie nos regala nunca nada. Y yo decía, ay, Ya. por primera vez me están trayendo chocolate, me están trayendo turrones. Hoy he llegado a clase y tenía escrito mi nombre en la pizarra dibujado con un corazón. Yo qué sé, a lo mejor llevamos de forma virtual con estos estudiantes, me han visto bailar, me han visto claro, porque el modo dual era divertido, pero otra vez volver al modo online, lo más fácil hubiera sido decir, bueno, pues vuelvo a las clases rollo. Pero claro, yo decía, no quiero eso. Pues mi He primera vuelto muy clase mal. online con mis estudiantes fue, yo me fui al aulario, puse la música y ellos lo primero que vieron fue una profesora ahí bailando. Claro, eso te rompe todos los esquemas. O sea, tú ya sabes que esa Totalmente. persona no te va a dar, o sea, ese momento cero de empezar una asignatura en una clase online es básico, romper los esquemas. Ellos ya saben que yo cada día puedo aparecer o bailando, hoy les he llevado petacetas para demostrarle lo relacionada que está la ingeniería química con la gastronomía, porque los petacetas para fabricarlos lo que se hace es al azúcar calentado le metes CO2 a presión. Eso el reactor tiene que estar a 60 atmósferas de presión, que eso es bestial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va deshaciendo ese azúcar, el CO2 que tiene dentro sale. Entonces, por eso oímos explotar los petacetas. Pues como están en sobres, ya no les puedo llevar un bizcocho porque eso no es norma COVID, pero puedo dejar petacetas y que cada uno los coja. No sé, en modo virtual, pues ellos, por ejemplo, respondieron muy bien y entonces cada uno se ponía un fondo me acuerdo, la siguiente sesión, claro, yo empecé bailando, entonces vieron que yo les decía, bueno, conectar las cámaras para que nos veamos. Les daba vergüenza, pero al día siguiente se disfrazaron. Entonces mis estudiantes de gastronomía decidieron ponerse gafas de sol, entonces conectaron las cámaras, pero iban disfrazados. Al día siguiente aparecieron algunos como, yo nunca sé cuando conecto las cámaras cómo iban a estar. Entonces un día también aparecieron con albornoz
gorro de baño y gafas de... Y entonces era muy divertido porque Me ponen los encanta. fondos del Meet, me encantó esa... Sí, Claro, después ya dijimos, bueno, pues ya han ido las clases más normalizándose, pero ellos ya saben que me pueden interrumpir, que me pueden preguntar, que no pasa nada si yo les hago una pregunta y se equivocan. Es como que del momento cero creas una confianza. Claro, hay un sí, se clima crea ahí. un vínculo más cercano. Claro, entonces yo creo que hoy era la primera vez que ellos me iban a ver y recibirme con ese dibujo. Bueno, yo he bailado y ellos también han bailado un poco, aunque tienen que perfeccionar la técnica todavía. Pero sí, en los ojos, el brillo de los ojos. Yo creo que nos tenemos que esforzar para, más que nunca, Sí, porque los alumnos están delante de un ordenador muchas horas. Pues por lo menos en algún momento empezar con un poco de alegría, haciendo algo diferente. Eso te va a hacer que estés más motivado. No lo sé, esa es mi opinión. pues sí. Sí, porque muchas veces encontramos que los profesores también muchos se quejan de que con la docencia virtual que no se pueden dar las clases, que es complicado. Entonces, un poco, ¿qué consejos o algunos puntos de consejo que nos puedas dar, que le puedas dar a los profesores para llevar un poco mejor las clases virtuales? Mira, yo no soy nadie para dar, pero sí, por ejemplo, con algún compañero Mm. que me ha visto en Instagram y me ha dicho, ay, pues no sé yo, como que una clase de, bueno, y que no se enfade Juan, que sabe que lo admiro un montón, una clase de reactores, como que a determinadas asignaturas no se pueden dar así. Sí, cualquier asignatura en algún momento puedes dar un toque de humor, un toque de acercamiento a los alumnos. Yo puedo explicar perfectamente, llenarte la pizarra llena de ecuaciones diferenciales y llevar una peluca puesta o llevar al principio de la clase a hacer un concurso de a ver qué adivina qué es esto. O sea, tener esa chispa, esa ilusión, esas ganas de enseñar de una forma diferente. Y creo que todos, en cualquier asignatura, puede ser, son unos minutos, son unos segundos. O sea, los contenidos se dan y si tienes que llenar la pizarra de ecuaciones, pues se llena la pizarra de ecuaciones, eso está claro. Pero yo Sí. creo que pues perder también un poco la vergüenza, que yo cada vez tengo menos. Es que al fin y al cabo el alumno ya no es solo un alumno, es también un espectador que te está viendo como si fuera, ¿sabes? Como si fuera la tele. Entonces hay que llamarle Sí. también de esa manera. Tenemos que parar la clase y volver al chat y los que están y preguntarlos y hablar. Porque da igual, tú por ejemplo dices, te iba a dar 50 diapositivas, pues no pasa nada, si das 30, las otras 20 se quedan y vosotros sois perfectamente capaces de estudiar muchos, pero aprovechar las clases para resolver dudas, para ver qué sabéis y qué no sabéis. Eh, si yo le digo, si venís a clases porque yo os puedo enseñar algo que no esté en los libros o que no esté en un vídeo de YouTube, haceros pensar. Exacto. Mm. Me Claro, sí, parece. sí, hoy en día está todo en YouTube, Mm. en los libros, por supuesto, pero es que ya mis alumnos me decían, Julia, todo está en YouTube. Pues si venís a clases porque vais a aprender cosas que no están en YouTube. No está. Claro, exacto. Aunque yo utilice vídeos que están ahí, pero esa mentalidad, ese saber hilar, o yo te haga esforzarte y decir, ay, pues esto que pensaba que no me iba a interesar, pues mira, me parece muy interesante o veo muy útil, no sé. Después también, por ejemplo, he empezado proyectos, que eso ya lo contaré otro día, de aprendizaje-servicio. Tenemos que aprender haciendo un servicio en la comunidad. Eso ya da para otro programa. Pero sí que a ver si al año, cuando vuelva la próxima vez, vuelvo con cosas que hayan hecho mis estudiantes o que vengan o conectamos con estudiantes míos para mostrar los proyectos de aprendizaje-servicio que Exacto. están haciendo, que están haciendo cosas muy chulas. Pues Eso genial, puede con ser Nosotros otra esto, buena. encantados. con Que esto, hablen ellos y yo me callo. pues Vale. estupendo. Estaría súper guay. Yo creo que ha sido una sesión muy, muy condensada y muy intensa y muy bonita, la verdad. Que muchísimas gracias, Julia, por haber compartido con nosotros estos minutos de tanta ilusión y tanta alegría con las clases. Entonces, pues nada, nos hemos quedado ya sin tiempo, estamos aquí repelando Sí, sí. minutos. Pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa y nada, esperamos que os haya gustado muchísimo y nos veremos con otro.
Así que hasta Bueno, luego. muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.